Descubierto, el increíble momento que hació llorar al millonario al verlo oculto en su hogar. La luz tenue del atardecer penetraba a través de la ventana del ático, iluminando un rincón que había sido olvidado por años. Alejandro, el arquitecto de éxito y orgullo de Polanco, estiró la mano y, tembloroso, retiró el polvo de un viejo baúl que había permanecido cubierto, como su propia historia. Este simple acto despertó sentimientos inesperados en su interior, una tormenta de recuerdos reprimidos. La risa de su abuela resonó en su mente, y con ella, un vacío profundo se hizo presente. Desde que ella falleció, una sombra había oscurecido su vida llena de lujos. Todo afuera sonreía ante el éxito, su departamento en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, su carrera en ascenso, y el constante aplauso de sus colegas. Sin embargo, ese eco de aprobación había comenzado a perder significado. Alejandro, abrazando una ambición que parecía vacía, se danzó entre las expectativas familiares y la presión social. La imagen de un futuro perfecto, forjado en la imagen de un hogar ideal, se había convertido en una pesada carga. Al abrir el baúl, encontró cartas amarillentas que sus padres se habían escrito, promesas de un futuro mejor y fotografías desgastadas donde sus abuelos sonreían a pesar de las adversidades. Más que un viaje al pasado, era una confrontación de su presente, el deseo de restaurar la casa de su infancia como un homenaje a sus raíces se sentía como una traición al avance que había logrado. La voz de sus colegas resonaba en su mente, burlonas y despectivas, sugiriendo que su elección era un desperdicio de recursos y habilitaba el estancamiento de su carrera. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, a medida que se sumergía más en sus recuerdos, la culpa se intensificaba, como una marea que ascendía rápida e inexorablemente. La lucha y el sacrificio de sus antepasados chocaban con su vida de ostentación. Cada ladrillo que colocara en la restauración de esa casa se sentía como una carga más a llevar, pero también como una oportunidad de redención. Alejandro se encontraba en un dilema, perseguir el ideal superficial que todos esperaban de él o arriesgarse a explorar el legado de amor y resistencia que su familia le había dejado. A cada momento, sentía como el juicio ajeno lo perseguía, como sombras en la esquina de su mente, listos para devorarlo en el instante en que bajara la guardia. Las imágenes de su abuela, su risa, los cuentos de su infancia, lo llenaban de nostalgia, pero también de un dolor renovado. Él había optado por el lujo, la perfección, mientras ignoraba la esencia de lo que realmente significaba el éxito. ¿Estaría dispuesto a caer en la vulnerabilidad y a desafiar su propia imagen ante el mundo? La angustia apretaba su pecho, y sus manos temblaban al sostener aquellas cartas que le hablaban con la voz del pasado. La visión del arquitecto exitoso que había construido, por fin, comenzaba a sentirse como una prisión. ¿Qué nuevas verdades, qué secretos olvidados reverberarían en su vida al descubrir lo que realmente significaba amar y ser amado? La conexión con su familia, apilada en aquel viejo baúl, lo invitaba a enfrentarse a sí mismo en la búsqueda de su verdadero propósito. El susurro del viento proveniente del ático parecía instarlo a tomar una decisión. Alejandro no podía dejar de pensar en la casa familiar y el legado que presentaba. Un impulso lo llevó a investigar más sobre aquellos años pasados, así que pasó las siguientes semanas fraguando un plan. Se comprometió a visitar a los vecinos de la antigua casa, a buscar historias y recuerdos de lo que había sido aquel lugar, mientras luchaba con el dilema interno que lo atormentaba. ¿Acaso su vida profesional podía coexistir con un legado tan profundamente arraigado en su pasado? Durante una de esas visitas, encontró a don Ramón, un anciano que había vivido en el vecindario toda su vida. Al verlo, Alejandro no pudo evitar recordar las historias que su abuela solía contarle sobre los días de su infancia, cuando don Ramón era solo un joven lleno de sueños. Sus ojos brillaban con sabiduría añeja y esbozaban una curiosidad sincera al contarle sobre su abuela.
Cada anécdota que compartía lo conectaba más con su pasado y le hacía cuestionar su verdadero deseo. La conversación con don Ramón giró en torno a cómo la comunidad había cambiado con el tiempo. Fascinado por su relato, Alejandro se fue sintiendo más conectado con sus raíces. Sin embargo, mientras escuchaba, la presión de su carrera y su imagen frente a sus colegas comenzaba a asomar de nuevo. Debería seguir avanzando hacia la cúspide del éxito profesional, dejando atrás estos encuentros que le recordaban quién era realmente. La lucha entre su ética profesional y su deseo personal se hizo latente, y el peso de su incertidumbre continuaba haciéndole un nudo en el estómago. Un domingo, mientras caminó en soledad por su barrio, escuchó a un grupo de niños jugando en la calle. Sus risas eran un eco lejano de su propia infancia, un recordatorio tácito de lo que había dejado atrás. Fue en ese instante que la revelación llegó a él como un relámpago. Miró por la ventana de un café y se observó a sí mismo en el reflejo, anhelando poder conectar con esos momentos de alegría y desinterés que tan felices lo hacían de niño. La ambición y la búsqueda de un estatus lo habían hecho olvidar sus auténticas pasiones. Regresó a su departamento, decidido a comprometerse con su plan de restaurar la casa. Pero en su corazón, sabía que no podía ser solo una cuestión de ladrillos y cemento. Era una misión de autodescubrimiento y reconexión, una forma de enfrentar lo que había mantenido oculto por tanto tiempo. Sin embargo, cada paso que daba hacia esa meta se sentía plagado de dudas. La voz de sus colegas seguía resonando en su cabeza, empujándolo a seguir el camino del éxito convencional. El desafío ahora era doble, no solo debía construir la casa, sino también reconstruirse a sí mismo. Con cada proyecto que emprendía, las imágenes de su abuela lo guiaban, no solo como un recordatorio de lo que había sido, sino como un faro de la posibilidad de felicidad genuina en su vida. No podía permitir que el miedo al juicio ajeno definiera su camino. Mientras planificaba la restauración, decidió escribir en su diario sus reflexiones más profundas. Las páginas comenzaron a llenarse de pensamientos sobre el amor, la familia y el significado del éxito. Cada palabra representaba un ladrillo en su propia reconstrucción personal. ¿Podía significar esto un cambio fundamental en su vida? ¿Se atrevería a abrirse a ser más que el arquitecto que otros veían? En ese contexto de reflexión, se desbordaron en su mente interrogantes: ¿cómo podría equilibrar su vida profesional sin renunciar a lo que era? ¿Y si su verdadero legado no eran solo edificaciones, sino las conexiones humanas que podía crear a través de ellas? La línea entre el arquitecto y el ser humano comenzaba a desdibujarse, y Alejandro se dio cuenta de que había llegado el momento de poner a prueba su auténtico yo. Sin embargo, una tarde, cuando menos lo esperaba, recibió una llamada intrigante de un antiguo colega que le planteó una propuesta que cambiaría el rumbo de su carrera profesional. ¿Elegiría la seguridad de su éxito o se arriesgaría a lo desconocido por un camino que prometía profundamente resonar con su alma? Alejandro observó su teléfono con la voz de su antiguo colega resonando en su mente. La propuesta era tentadora, un proyecto ambicioso que prometía un reconocimiento casi inmediato en el ámbito arquitectónico. A primera vista, parecía la culminación de su carrera, el trampolín que había estado buscando. Pero tan pronto como lo consideró, una sensación de desasosiego anidó en su pecho. ¿Podría realmente olvidarse del propósito que había empezado a descansar en su conciencia? Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo mental donde el eco de la llamada lo acompañaba. Se debatió entre el deseo de ser el arquitecto exitoso que siempre había querido ser y el profundo llamado de su legado familiar, una herencia que significaba algo más que simplemente restaurar una casa. Se hallaba en la encrucijada de su vida, con un proyecto de la oferta que lo empujaba hacia adelante, pero con la necesidad de mirar hacia atrás para hallar su verdadero camino. Una mañana decidió visitar nuevamente a don Ramón, buscando orientación en sus historias del pasado. La sabiduría del anciano le ofrecía una perspectiva que comenzaba a ser crucial para tomar una decisión. Al llegar, encontró a don Ramón sentado en su porche, el viento acariciando suavemente su cabello canoso. Era un hombre de convicciones firmes con un tumulto de historias esperando ser compartidas. Después de un intercambio de saludos, Alejandro planteó su dilema. ¿Qué harías tú en mi lugar?, preguntó, consciente de que la respuesta podría cambiarlo todo. Don Ramón lo miró fijamente durante un instante que pareció eterno y luego comenzó a hablar con calma. Escucha, joven.
La vida está llena de caminos que parecen brillantes, pero no todos llevan a donde verdaderamente quieres estar. La riqueza y el éxito son solo una fachada si no están enraizados en lo que amas. Piensa en todo lo que has aprendido aquí, en este vecindario, en cada esquina de la casa de tu abuela. Esa sabiduría no es solo para recordar, sino para vivir. Las palabras del anciano penetraron con firmeza en el alma de Alejandro. No era solo la arquitectura lo que lo definía, era también el amor que había experimentado, las risas de la infancia y los momentos que había compartido con su familia. No se trataba de elegir entre su carrera y su legado, sino de combinar ambos en un solo camino auténtico. Se despidió de don Ramón, sintiendo que había encontrado una parte perdida de sí mismo en ese encuentro. Volvió a su casa, sus pensamientos más claros. La llamada de su colega había encendido una chispa de ambición, pero ahora veía que su verdadero valor residía en lo que podía construir desde sus raíces. Esa noche, mientras revisaba los planos de restauración, hizo una conexión contundente con su pasado. Comenzó a incorporar elementos que evocaban la historia de su familia, combinando modernidad con la esencia familiar. Cada trazo de lápiz en el papel representaba no solo su habilidad como arquitecto, sino su compromiso de unir su legado con su futuro. Sin embargo, así como comenzaba a sentir paz en su decisión, su teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de su colega, sugiriendo una reunión inminente para discutir detalles de su propuesta. Era el momento de asentar su postura, enfrentar el dilema que había dejado claro en su mente y decidir si realmente se atrevería a seguir un camino que, aunque incierto, prometía resonar con su autenticidad. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro supo que no podía simplemente rechazarlo. Había llegado el momento de demostrar no solo su valía profesional, sino también su capacidad de reconciliar su vida actual con el legado que anhelaba honrar. La decisión le planteaba un nuevo desafío, construir un puente entre dos mundos que necesitaban coexistir. Mientras se dirigía a la reunión, sintió como la tensión crecía. ¿Podría exponer su verdadero deseo? ¿Se atrevería a decir que lo que anhelaba era más que simplemente reconocimiento? La incertidumbre se mezclaba con una emoción renovada, y Alejandro supo que el verdadero reto apenas estaba comenzando. Alejandro llegó al café donde había acordado encontrarse con su antiguo colega. La sutil fragancia del café recién hecho le hizo recordar los momentos de serenidad que había experimentado en su infancia, esos momentos que siempre parecían alejarse con la prisa de la adultez. Se sentó, rodeado del murmullo suave de conversaciones ajenas, y trató de centrar su mente en lo que realmente significaba esta reunión. El timbre de la puerta sonó, y entró su colega, visiblemente emocionado y con un aire de seguridad. Se saludaron con un apretón de manos que pareció sellar una complicidad. Sin embargo, en la mente de Alejandro, se desataba un torbellino de pensamientos. Mientras su colega hablaba del proyecto, de los plazos y las grandes expectativas, Alejandro comenzaba a visualizar qué significaría para él ese camino. Este podría ser el proyecto que te ponga en la cima, dijo su colega con entusiasmo, su voz casi reverberando en la mente de Alejandro. Pero, casi instantáneamente, la imagen del porche de don Ramón y la esencia del legado familiar invadieron sus pensamientos. ¿Era esto lo que deseaba? ¿Era suficiente el reconocimiento o había algo más profundo que necesitaba ser explorado? De repente, sintió una oleada de claridad. No era simplemente un arquitecto que deseaba dejar su marca, era un artista que buscaba contar una historia a través de sus obras. La arquitectura no se trataba solo de superficies y estructuras, sino de almas, de raíces, de historias que merecían ser contadas. Comenzó a estrujarse la cabeza, idea tras idea. Su propuesta no tendría que ser solo un proyecto que llevara su nombre en letras doradas, sino una mezcla de las tradiciones que lo habían formado y sus propias innovaciones. Un lugar donde la historia familiar se fusionara con la modernidad, un espacio que recordara no solo a su familia, sino a todos los que pasaran por allí. Su colega lo interrumpió, preguntándole cómo se veía trabajando en un proyecto tan masivo. En ese instante, Alejandro comprendió que no podía compartir un entusiasmo que no sentía. La ambición desmedida carecía de valor si iba en contra de lo que realmente deseaba construir. Con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, comenzó a hablar. No creo que esté listo para tomar la oferta que me propones.
No quiero perderme en las luces brillantes de un proyecto que no resuena conmigo. Mi verdadero deseo es hacer algo que hable por mis raíces, por mi familia. Quiero crear algo que trascienda la superficialidad, que cuente una historia, confesó, sintiendo cómo su voz se fortalecía. La sorpresa y el desconcierto en el rostro de su colega hicieron que se cuestionara si había tomado la decisión correcta al abrirse de esa manera. Su compañero había esperado que lo inmediato lo entusiasmara, no que explorara la profundidad de su ambición personal. La conversación se tornó tensa, como si el aire entre ellos se hubiera solidificado. Pero a medida que Alejandro seguía hablando, sintió que se alzaba un nuevo tipo de confianza dentro de él. Una voz interna le aseguraba que había tomado un paso valiente hacia su auténtico yo. La necesidad de explorar esta nueva luz dentro de sí se alzaba, llevando consigo un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Al finalizar la reunión, el silencio se expandía entre ellos, interrumpido solo por el sonido del café sirviéndose. La decisión de Alejandro había definido un rumbo, aún no sabía cómo lo haría, pero estaba decidido a explorar lo que realmente significaba ser un arquitecto para él. Camino a casa, con el corazón palpitante pero al mismo tiempo tranquilo, Alejandro sabía que esto era solo el inicio. La fusión entre su legado y su futuro apenas comenzaba a revelarse. Quizás, en su siguiente paso, encontraría la clave para plantar firmemente sus raíces en el mundo de la arquitectura. Sin embargo, la noche marcaba su regreso a casa, y con él, un mensaje inesperado llegó. Un viejo amigo de su familia había oído de sus dilemas. La reunión podría abrir nuevas oportunidades o entregar respuestas que Alejandro había anhelado en su búsqueda por la verdad. La expectativa de lo que vendría no solo prometía avances en su carrera, sino un nuevo capítulo en su crecimiento personal. Podría ser que, en la lluvia de viejas conexiones y recuerdos, encontrara la chispa que verdaderamente necesitaba. La incertidumbre aguardaba, y Alejandro se sentía preparado para todo. Alejandro despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de su habitación. La invitación de esa reunión pendía en su mente como una melodía persistente. Su corazón estaba atrapado entre la anticipación y el temor. Era un viejo amigo de la familia, un hombre con un legado de éxito en la industria de la construcción, conocido por su mirada aguda para identificar oportunidades. No obstante, para Alejandro, esta era su oportunidad de mostrar quién era realmente, de exponer sus deseos ocultos y sus luchas personales. Mientras preparaba el café en su cocina, le dio vueltas a lo que podría ocurrir. Su mente agitada revivía la conversación del día anterior. Decía a sí mismo que debía profundizar más en su visión, pero la duda también afloraba en él. La idea de presentarse ante este hombre con una exposición de sus sueños y miedos le parecía arriesgada, pero en su interior sentía que el momento había llegado. No solo debía demostrar su valía profesional, sino también su autenticidad. La mañana avanzaba y Alejandro decidió vestirse con una mezcla de formalidad y su propio estilo, un intento de reflejar tanto su ambición como su esencia personal. Elegir un atuendo se convirtió en un ritual, un acto que simbolizaba el duelo entre su pasado y el futuro que deseaba construir. Decidió por un blazer sobrio y una camisa que evocaba recuerdos del hogar de su abuelo, entrelazando sus raíces con su presente. Llegó en minutos al lugar acordado, un espacioso estudio adornado con piezas arquitectónicas y fotografías que narraban historias de edificios emblemáticos. El aire olía a madera y diseño, sin embargo, la ansiedad se palpaba. Mientras su amigo lo saludaba con un abrazo cálido, una mirada de aprobación cruzó los ojos del hombre mayor. «Llevas contigo la historia de tu familia, ¿verdad?», le dijo, y eso fue un bálsamo y, al mismo tiempo, una carga. Necesitaba ser honesto, pero también entendía que había expectativas al respecto. La conversación se inició con un intercambio de anécdotas, pero pronto giró hacia la dirección de los deseos de Alejandro. Con cada palabra, fue desnudando su alma. Así, fue revelando no solo su experiencia profesional, sino también su deseo de mezclar la esencia de su herencia con la modernidad. La mirada de su amigo denotaba interés, pero Alejandro también detectó la interrogante en su expresión. ¿Podría su sueño parecer frágil ante una perspectiva que había estado siempre vinculada al éxito material? Cada vez que compartía una idea, cada vez que replicaba una visión, lo hacía con la carga del miedo al juicio. Sin embargo, mientras hablaba, la incertidumbre se transformó en un fuego interno que lo incitaba a seguir.
La respuesta de su amigo fue una mezcla de alabanzas por la pasión mostrada y cautela respecto a la realidad del mercado actual. Los sueños son solo eso, Alejandro, sueños. ¿Qué te asegura que el mundo quiera escuchar tus historias? Planteó, y eso lo golpeó, en lugar de desanimarse, sintió una chispa encenderse en su interior. Había algo en la crítica constructiva que resonaba con su deseo de crecer, de no conformarse con lo que lo rodeaba. Decidió que cada palabra que había pronunciado tenía valor, y, como tal, debía ponerlas en práctica. Quizás el mundo no esté listo para lo que quiero construir, pero eso no significa que no deba intentarlo, respondió, su voz sonando más firme de lo que se sentía. La conversación se desplazó a la preparación de un proyecto donde podría poner en práctica sus ideas. Mientras hablaban de bocetos, diseños y posibilidades, una oleada de emoción le pasó por la piel. Finalmente, su amigo lo miró y dijo, no importa que tan grande o pequeño sea, lo que cuenta es que sea auténtico y que venga del corazón. Ahí encontrarás la fuerza para soportar cualquier crítica. Al partir, Alejandro sintió que había ganado algo más que renovadas ideas, había utilizado sus raíces como una plataforma de lanzamiento hacia su futuro. La luz del día se filtraba sobre la ciudad, y mientras caminaba, recuperó la certeza de que su camino no iba a ser fácil, pero lo enfrentaría con el fuego renovado que había descubierto en sí mismo, en ese momento de claridad. Recordó el mensaje recibido el día anterior y cómo había estado a punto de cambiar su vida. Sin embargo, no todo estaba claro aún. Este nuevo impulso necesitaba dirección, y decidió que su próximo paso sería contactar a su viejo amigo para proseguir la conversación sobre su visión. La intriga de lo que podría surgir en esa discusión lo hizo sonreír. Sin embargo, lo que no sabía era que no sería el único que experimentaría un viaje transformador, pues su amigo también tenía un pasado que lo conectaba de manera inesperada con la historia de Alejandro. Las sorpresas aguardaban, y las conexiones podrían llevarlos a ambos a descubrimientos reveladores. La historia estaba lejos de concluir, y Alejandro sentía dentro de sí la emoción de lo desconocido esperándolo en el horizonte. La emoción de Alejandro se transformó en determinación al regresar a casa. Sabía que no podía dejar que esta oportunidad se desvaneciera como tantas otras. Debía desarrollar un plan claro y creativo que le permitiera no solo materializar su visión, sino también convertirla en algo tangible. La inquietud que sentía se alimentaba de su deseo por hacer algo significativo. Se sentó frente a su escritorio, el cuaderno abierto frente a él, y comenzó a esbozar ideas, bocetos y posibles líneas de acción. Mientras sus pensamientos fluían, los recuerdos de su infancia lo invadieron. La calidez de los días pasados con su abuelo en el taller, observándolo dar vida a las maderas, produjo un estallido de creatividad dentro de él. Su abuelo siempre decía que lo esencial en el diseño era contar una historia. Cada pieza tiene un alma, repetía con veneración. Esa filosofía resonaba profundo en Alejandro, y en ese momento, comprendió que quería honrar esa herencia a través de su arte. Con cada trazo que hacía, su visión se afianzaba. Habló mentalmente consigo mismo sobre la importancia de no perderse en las dudas ajenas. Quizás no todos verían el valor en su sueño de fusionar tradición y modernidad, pero eso no le restaría legitimidad. Aspiraba a crear un espacio donde cada proyecto llevara un eco de su historia familiar, donde cada ladrillo fuera colocado con amor y significado. Sus líneas se tornaron más seguras al trazar los contornos de edificaciones que fusionarían su cultura. Luego, fue el momento de reflexionar sobre cómo presentaría estos conceptos. Se dio cuenta de que necesitaba construir un modelo que no solo fuera visualmente atractivo, sino que también narrara la historia detrás de cada decisión de diseño. Buscaría recursos, aprendería sobre técnicas de presentación, y pensaba en cómo podría comunicar su visión en varias dimensiones. Al concluir la semana, Alejandro dedicó horas a investigar y perfeccionar su proyecto. Se sumergió en libros, tutoriales en línea, y comenzó a asistir a talleres sobre presentación y storytelling. Aprender a comunicar era tan vital como el diseño en sí. No podía permitir que la esencia de sus ideas se perdería en el aire si no podía describirlas con pasión y convicción. Con el paso de los días, alejó sus temores y resaltó sus fortalezas. La construcción de su proyecto se convirtió en un viaje de autodescubrimiento, donde cada fenómeno aprendido lo acercaba más a su propósito.
Su voz se volvió más clara y firme, y su pasión se reflejaba en su voz cuando hablaba con quienes lo rodeaban. Las horas de trabajo comenzaron a rendir frutos, y cada avance alimentaba su confianza en el proceso. Una noche, decidió contactar de nuevo a su amigo. Esta vez, la conversación sería diferente. Estaba listo para mostrar no solo su proyecto, sino también el crecimiento personal que había experimentado a través de este proceso. Era tiempo de demostrar que había comprendido la esencia de su crítica. El mundo podría no estar preparado por la ambición de jóvenes como él, pero no podía esperar que llegara si no daban el primer paso. Cuando finalmente se encontró con su colega nuevamente, pudo notar una diferencia palpable. La seguridad en su postura, la chispa en su mirada, todo irradiaba una transformación. Compartió su proyecto con entusiasmo, cada elemento cuidadosamente seleccionado para narrar su historia y sus aspiraciones. El rostro de su amigo al recibir la presentación fue un reflejo de sorpresa y admiración. Nunca hubo una incomprensión, simplemente una revelación de que la visión de Alejandro había evolucionado, y con ella, su confianza y propósito. Todo parecía converger en ese instante, pero mientras celebraban el intercambio, un mensaje inesperado apareció en el móvil de Alejandro. Era un aviso de su oficina anterior, un recordatorio que revivió viejos conflictos y dudas. La sombra del pasado regresó, amenazando su renovado propósito. Alejandro sintió un escalofrío y una inquietud se apoderó de él en medio de su éxito. No puedo dejar que esto me distraiga, pensó. Había llegado el momento de confrontar no solo los desafíos de su nuevo camino, sino también de lidiar con las sombras de su historia. El choque de sus dos mundos inminente prometía no ser fácil, y Alejandro comprendió que esta batalla interna podría redefinir su carrera. El próximo paso hacia su futuro estaba a la vuelta de la esquina, pero la verdad era que, por primera vez, no solo se trataba de un proyecto, se trataba de su vida misma. La pregunta flotaba en el aire: ¿estaba realmente preparado para asumir todo lo que esto implicaba? La notificación del móvil se convirtió en un susurro constante en la mente de Alejandro mientras navegaba su propio desarrollo. Aquella sombra del pasado, con su sutil e invasivo recordatorio, lo atormentaba al punto que sus pensamientos se diversificaron. Las tensiones que había dejado atrás no se desvanecían tan fácilmente. Ante su creciente determinación, también emergió la inquietante duda: ¿qué pasaría si su pasado, que había sido una carga, se transformaba en un aliado en su nueva senda? Con esa interrogante atravesándole el ser, Alejandro empezó a explorar las emociones que habían quedado aparcadas. A medida que el centro de su atención se desdibujaba, los ecos de su antiguo trabajo empezaron a reconfigurarse en su mente. Recordó el día en que sintió que sus ideas eran constantemente ninguneadas, aplastadas bajo el peso de un sistema que no valoraba la innovación. Pero ahora, desde su nueva posición, notaba que esas experiencias, aunque dolorosas, también habían cultivado en él la resiliencia necesaria para afrontar lo que venía. Se dispuso a revisar los documentos de la solicitud de su antiguo empleo, cuestionándose a sí mismo. Era un camino fácil, un retorno al confort conocido, pero eso estaba en contradicción con su anhelo de crecimiento y autenticidad. La posibilidad de un empleo en una estructura tradicional le ofrecía seguridad, pero al mismo tiempo su sueño de fusionar la tradición con la modernidad clamaba por ser realizado. Decidió que necesitaba confrontar su incumbente historia laboral. Llamar a algunos de sus antiguos compañeros parecía el primer paso, no solo para obtener una perspectiva objetiva sobre su carrera pasada, sino también para exorcizar los fantasmas que lo mantenían prisionero. La conexión con su antigua vida sería una revelación de lo que había sido y un recordatorio de lo que ya no deseaba ser. Cada conversación resultó ser un espejo. Sus antiguos colegas compartieron sus propias luchas, destilando experiencias similares, pero también vislumbrando un futuro que ellos aún no se atrevían a alcanzar. En ese intercambio, Alejandro notó lo que había estado cocinando desde su interior: había crecido más que sus compañeros, había emprendido un camino lleno de incertidudes, pero también de posibilidades. Confrontar su pasado le otorgó no solo una captura de sentido, sino que lo vislumbró como un trampolín hacia una dirección que antes no había considerado. A medida que profundizaba en estos reencuentros, se dio cuenta de que la tristeza que sentía por el viejo entorno laboral era en parte culpa suya también. Había quedado atrapado en el temor de no ser capaz de desafiar, de empujar más allá de las barreras establecidas.
La liberación comenzó a invadir cada rincón de su alma a medida que se formaba un nuevo modelo mental en torno a su desarrollo personal. Ya no solo era un arquitecto que diseñaba edificios, era un constructor de oportunidades. La energía nueva vibraba a través de él mientras trabajaba en su proyecto. Con cada presentación que ensayaba, cada línea que delineaba, iba mirando hacia atrás con aceptación y hacia adelante con ambición. Colocó su antiguo trabajo en el rincón de sus reflexiones, una base de aprendizaje, sin temor. Finalmente, cuando se sintió preparado para dar un paso más en su carrera, aplicó a un concurso de diseño innovador. El proceso le exigía mantener el equilibrio entre su visión única y la capacidad de comunicarla perfectamente a un jurado tradicional. Había llegado el momento de mostrar al mundo no solo lo que podía hacer, sino quién se había convertido a medida que su arte se había desarrollado. En su interior latía la certeza de que su pasado no podía definirlo, sino que, al contrario, era un invitado silencioso a un futuro lleno de potencial, y justo cuando estaba a punto de enviar su inscripción, un mensaje de su amigo emergió de nuevo. Algo en el texto parecía peculiar: debemos hablar. Hay algo que te puede interesar. Alejandro sintió una mezcla de emoción y ansiedad mientras la última frase giraba en su mente. Este encuentro prometía ser decisivo. ¿Podría significar una nueva oportunidad o un obstáculo más en su camino hacia la realización personal? La pregunta ardía en su interior. La mañana siguiente comenzó con un aire de tensión palpable que se deslizaba entre las paredes de su estudio. Alejandro se despertó con un torbellino en su mente, su cuerpo anhelando el movimiento y su corazón latiendo en una mezcla de aprensión y emoción. Había dormido pocas horas, atormentado por la posibilidad de lo que su amigo podría revelarle. Mientras se preparaba para la reunión, cada gesto se sentía lleno de significado, como si estuviera alineando las piezas de un rompecabezas personal. Desde que había decidido postularse al concurso, el foco en su trabajo había sido inquebrantable, pero aquel mensaje lo había sacudido. Alejandro no tenía claro si estaba a punto de recibir información sobre una nueva oportunidad que podría elevar su carrera, o un recordatorio de las trampas que había decidido dejar atrás. Preguntas sin respuesta inundaban su cabeza y le recordaban que el crecimiento personal a menudo se encuentra en el umbral del miedo. La cita fue en una cafetería pequeña y ecléctica, el tipo de lugar que solía evocar planes ambiciosos e ideales compartidos. Al entrar, el aroma del café recién preparado se mezclaba con la expectación en el aire. Su amigo, Martín, lo estaba esperando en una mesa en la esquina. Al verle, Alejandro notó el brillo en sus ojos, una chispa de incertidumbre pero también de emoción. Gracias por venir, dijo Alejandro, buscando leer las intenciones detrás de la mirada de Martín. Lo que tengo que decirte es importante. Ha surgido una oportunidad increíble relacionada con el concurso al que te postulaste, comenzó Martín, mientras se servía un café. Pero hay más que eso. He estado hablando con algunos inversores y me mencionaron tu enfoque. Tu trabajo ha captado su atención. Alejandro sintió como si una corriente eléctrica hubiera recorrido su cuerpo. Los ecos de su pasado comenzaron a dibujar un mapa vibrante hacia su futuro, pero la emoción se vio acentuada por un nuevo tipo de presión. ¿Inversores? No entiendo. ¿Por qué me mencionarían a mí? He estado fuera del radar por tanto tiempo, se cuestionó, pero las palabras encontraron su camino a su lengua. Porque ellos ven potencial en ti. Tu propuesta, el enfoque que has tomado en tu diseño, resuena con lo que buscan. Pero antes de emocionarte, debo ser honesto. Quieren saber más sobre ti, no solo tu trabajo. Quieren conocerte a fondo, ver si eres lo que ellos buscan, respondió Martín, como si estuviera calibrando el impacto de cada palabra. Alejandro sintió la familiar tensión en su pecho. El propio viaje interior había sido un acto de vulnerabilidad. La exposición a las posibles críticas o el éxito podía convertirse en un cuchillo de doble filo. ¿Y qué piensan encontrar en mí que no esté ya en índices o portafolios?, preguntó. Quieren autenticidad. Quieren saber cómo superaste tus obstáculos. Tienes que mostrarles cómo has utilizado tus experiencias pasadas como trampolín. Ellos buscan algo más que un diseño. Buscan a la persona que puede enfrentar desafíos, transformar su sufrimiento en una narrativa inspiradora, explicó Martín con un serio pesar. La revelación caló muy hondo en Alejandro.
Debía ser más que un arquitecto, debía ser un narrador, un artista que construye emociones y experiencias desde la historia que ha tejido con hilos de dolor y éxito. Las conexiones entre su dolor pasado y su potencial presente comenzaron a tomar forma, llevándole a una decisión ineludible. No obstante, en la retirada de su danza interior, otro pensamiento brotó. ¿Estaba listo para ese tipo de vulnerabilidad? Mientras sus miedos e indecisiones se extendían en su mente, la conversación con Martín lo empujó a la frontera de su desarrollo personal. Un nuevo desafío se teñía en el horizonte, uno que lo obligaría a revelar su verdadero yo, más allá de los planos y las presentaciones. Al salir de la cafetería, sintió un renovado sentido de propósito, pero también un aviso inclemente de que el camino que se avecinaba no sería fácil. Debería exponerse, abrirse a ser conocido de una manera más auténtica y cruda. El resto del día estuvo marcado por un torbellino de preparación. Se obligó a crear una narrativa que no fuera solo suya, sino que conectara su yo pasado con el presente. Mientras la noche caía, se sintió arder en un nuevo fuego. Debía ir más allá de los límites que una vez se había impuesto. Fue en la penumbra de su estudio, al trazar líneas de sus pensamientos y experiencias, cuando, de repente, una inspiración lo golpeó. Él no era solo un arquitecto, era un innovador, un transformador que podía desafiar las percepciones del jurado que le esperaba. Pero, ¿podría realmente lidiar con lo que eso significaba? ¿Y si el precio de su autenticidad era más de lo que estaba dispuesto a pagar? Su corazón latía con fuerza mientras la ansiedad crecía una vez más. Las luces de la ciudad centelleaban a través de la ventana, reflejando la luminosidad de su lucha interna. Una decisión crucial se aproximaba, un momento de verdad aterrador cuya culminación podría definir su futuro. La pregunta resonaba en su interior: ¿se atrevería a ser verdaderamente él mismo en este nuevo horizonte? Pero justo cuando comenzó a trazar su historia, un nuevo mensaje llegó a su móvil, el tono interrumpiendo su reflexión profunda. La pantalla iluminada mostraba un nombre inesperado, alguien que no había planeado ver. La inquietud volvió a acometerle y, de nuevo, se encontró en el borde de lo desconocido. El pasado y el presente estaban a punto de entrelazarse de formas que no había anticipado. Alejandro miró el nombre en la pantalla. Era Clara, una antigua compañera de la universidad que había compartido sus primeros sueños con él, pero a la que no había visto en años. La curiosidad y el nerviosismo se entrelazaron en su estómago mientras leía el mensaje: ¿podemos hablar? Hay algo que necesito compartir contigo. Es importante. La angustia se apoderó de él. Recordaba con claridad su último encuentro, un intercambio de palabras cargadas de promesas no cumplidas, de caminos divergentes. Clara había sido una figura importante en su desarrollo personal, alguien que siempre resaltaba su potencial. Pero el tiempo había enfriado esa conexión. Ahora, en el momento más crítico de su vida, que quería de él, decidió contestar, acomodando sus emociones como si estuviera decidiendo el diseño de un nuevo proyecto. Quedaron para el día siguiente en un parque que una vez había sido un refugio de conversaciones y sueños compartidos. La noche pasó como un susurro, lleno de insomnio y reflexiones. Alejandro se encontró sumido en un mar de pensamientos contradictorios. ¿Qué podía ofrecerle a Clara? En un ámbito donde empezaba a vislumbrar su resurgimiento profesional, el temor a la vulnerabilidad acechaba en cada esquina. La posibilidad de que su éxito no fuera suficiente le pesaba como una carga. Cuando llegó al parque, la luz del alba parecía iluminar no solo el ambiente, sino también su mente. Allí estaba Clara, sentada en un banco, con una expresión en su rostro que combinaba familiaridad y sorpresa. Sus ojos, dos espejos de confianza, lo recibieron. «Hola, Alejandro», dijo con una sonrisa que erguía viejos recuerdos. «Sé que esto es inesperado, pero siento que hay algo que debo decirte». La conversación comenzó con la timidez de lo desconocido, pero rápidamente se transformó en un torrente de sinceridad. Clara compartió su propia trayectoria, las verdades ocultas tras su éxito, sus errores, sus miedos. A medida que hablaba, Alejandro sentía que un equilibrio se establecía entre ellos. Lo que ella revelaba resonaba con él, como ecos de su propio viaje. «Te he seguido desde lejos», confesó Clara, entrelazando sus dedos. «Siempre me has inspirado. Cuando escuché sobre el concurso, supe que debía acercarme.
Tu enfoque es innovador, sí, pero también es increíblemente valiente. La validación de Clara le dio a Alejandro un nuevo impulso. A medida que narraba su experiencia, comenzaron a florecer nuevas ideas en su mente. Compartir el dolor y la lucha no era solo una exposición, era una construcción, una narrativa que podía inspirar tanto a él como a su futuro jurado. La conversación se convirtió en una lluvia de ideas, donde cada palabra era una chispa que encendía su creatividad. Sin embargo, entre la admiración y la inspiración, un sentimiento de inseguridad emergió. ¿Podría ser suficiente lo que había construido, su travesía emocional? Alejandro se cuestionaba su valor nuevamente. Fue entonces cuando Clara lo interrumpió. Tu historia es tu mayor activo, Alejandro. No temas mostrar los aspectos feos, porque en ellos reside tu verdadera fuerza, dijo, sus ojos fijos en él. El mundo necesita autenticidad, no solo éxito. Si te muestras vulnerable, te conectarás más fuerte con quienes están esperando detrás de esa puerta. Las palabras de Clara eran un bálsamo. Pero esa nueva revelación cargaba la presión de hacerle frente a su propia narrativa, la que había reprimido. La chispa de confianza que Clara le ofrecía comenzaba a ardía, empujándolo a ver su historia de una mejor manera. No existía un fracaso en su pasado, sino lecciones que necesitaba priorizar. Al regresar a su estudio, una idea comenzó a tomar forma en su mente, un diseño que no se limitaría a materiales y formas, sino que fusionaría su viaje emocional con su obra. Transformaría su dolor en un espacio que contara su historia, no como arquitecto, sino como un narrador de su propia vida. Mientras delineaba las primeras ideas en su papela, se sintió incapaz de contener su emoción. La combinación de lo que había aprendido en aquella conversación con Clara y sus propios hallazgos lo había iluminado. Sin embargo, otra inquietud se hacía espacio en su mente, una pregunta inquietante sobre su capacidad para llevarlo a cabo. Entonces, mientras navegaba por los matices de su visión, recibió otra notificación de su móvil. Esta vez era un mensaje de uno de los inversores de los que Martín había hablado. El contenido era breve pero provocador: estamos impacientes por conocerte. ¿Podemos agendar nuestra reunión para la próxima semana? Será una gran oportunidad. Siempre hay un espacio para quienes son auténticos. El latido de su corazón resonó en su pecho. La oportunidad que había estado postergando, ahora se concretaba. Pero, ¿podía realmente unificar su vulnerabilidad y autenticidad con lo que los inversores buscaban? Las luces de la ciudad comenzaron a titilar nuevamente, y en su interior, un renovado ciclo de ansiedad y determinación comenzó a girar. La comunidad de sus pensamientos se convirtió en un debate interno entre su antiguo yo y el potencial que ahora se le presentaba. Frente a lo desconocido, Alejandro tardó en decidir. Iba a necesitar cada fragmento de valor que había recolectado. En la intersección de sus miedos y esperanzas, un nuevo capítulo de su historia estaba a punto de comenzar, y esta vez sería él quien eligiera cómo contarla. Mientras la luz del día se desvanecía, se preguntó, ¿sería capaz de presentarse tal cual es y conquistar lo que siempre había soñado? Alejandro se despertó la mañana de la reunión con los inversores con una claridad renovada. La incertidumbre que había estado acechando en su mente se transformó en un enfoque tangible que lo impulsaba a caminar hacia este nuevo capítulo de su vida. Había pasado semanas reflexionando sobre su historia y cómo su viaje personal podía ser un activo invaluable en su carrera. Al prepararse, vio su reflejo en el espejo y se sintió por primera vez a gusto con la imagen que le devolvía. No solo era un arquitecto, sino un hombre que había aprendido a fusionar su pasado con su futuro. La mezcla de su herencia familiar y sus aspiraciones profesionales se había convertido en la esencia de su propuesta. Sabía que la autenticidad sería su mayor aliado. Cuando llegó al moderno espacio de reunión, la tensión era palpable, pero en lugar de dejarse llevar por los nervios, respiró hondo y recordó las palabras de Clara: tu historia es tu mayor activo. Cada paso que daba pulsaba con una confianza que le había sido concedida. Había llegado el momento de ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Los inversores, un grupo diverso de profesionales, lo recibieron con sonrisas inquisitivas. Comenzó su presentación no con los planos de su proyecto, sino compartiendo su historia, el legado de su familia, los sacrificios de sus abuelos, la conexión con su niñez, y cómo cada decisión que había tomado en su carrera había sido una búsqueda de la aceptación de sus raíces.
Mientras hablaba, el silencio en la sala se hacía profundo y sus palabras reverberaban en los corazones de su audiencia, creando una conexión genuina. Las imágenes del antiguo hogar, donde el eco de risas infantiles aún resonaba, pasaron ante sus ojos como un filme mental y cada imagen cargaba su discurso de emoción. Al concluir, un momento de quietud se apoderó del lugar. Por un instante, Alejandro sintió que había logrado más que solo presentar un proyecto, había creado un puente de comprensión hacia quienes lo escuchaban. Una de las inversoras, una mujer de edad media de mirada penetrante, fue la primera en romper el silencio. Lo que nos has compartido es precioso, Alejandro. Nos has mostrado que la arquitectura no es solo sobre estructuras, sino sobre la vida que hay dentro de ellas. Encontrar algo para lo que realmente importamos es raro hoy en día. Queremos invertir en tu visión, en tu historia. Escuchar esas palabras llenó a Alejandro de una profunda satisfacción. La idea de ser valorado no solo por sus habilidades técnicas, sino por su humanidad, era un triunfo en sí mismo. La reunión continuó con preguntas sobre la viabilidad del proyecto, discutieron los detalles de costos, materiales y plazos. Alejandro, seguro y preparado, presentó cada uno de los aspectos del diseño con confianza. Ya no temía a la crítica, sino que estaba listo para traducir su historia a un lenguaje arquitectónico que resonara con ellos. Al salir del espacio de reunión, Alejandro sintió que había conquistado no solo a su audiencia, sino también a sí mismo. Había puesto en la mesa todo lo que había construido, su dolor, sus triunfos y su ambición. Don Ramón y Clara, sus abuelos, todos estaban presentes en su voz. A medida que el sol comenzaba a descender, una sensación de paz lo invadió. Había demostrado que la arquitectura podía ser más que una simple carrera, podía ser un legado de amor, resistencia y autenticidad. Días después, Alejandro recibió la confirmación de que los inversores habían decidido apoyarlo, no solo con el financiamiento del proyecto, sino también con mentorías para impulsar su carrera. En su corazón, ya no solo era un arquitecto, era un narrador de historias que había encontrado su propósito. Mientras se sentaba a trabajar en los planos finales de la restauración de la casa de su abuela, sonrió al recordar el viejo baúl. La lucha entre su carrera y sus raíces había encontrado su resolución. Alejandro había logrado unir lo que antes parecía irreconciliable, su deseo de éxito y su legado familiar. Se sintió completo, confiado, y, sobre todo, sintiendo que su vida ahora tenía un significado auténtico. La historia que había comenzado a contar no solo sería su arquitectura, sería su vida misma. Ahora, tú que has llegado hasta aquí, no esperes ni un segundo más para unirte a nuestra comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y dar fuerza a estas narrativas que inspiran. Y no olvides comentar tu reacción, tus teorías y lo que te llevaste de esta historia. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión es vital. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.